Me dan el tema, el bien común. Para esto me permito hacer un antecedente, llamémosle así, pequeño marco teórico para ubicarme en ese tema central del bien común. Hago uso de algunos principios de la Iglesia, de su doctrina social, para que me ayuden a enlazarme bien con el tema del que estoy hablando. Significado y unidad de estos principios. Los principios permanentes de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es esto? ¿Cómo adentrarnos en lo que no estábamos acostumbrados? Estamos acostumbrados a un adoctrinamiento de los conocimientos de la fe dentro de nuestras iglesias, a una formación litúrgica y quizá también bíblica. Nadie niega que es una labor propia de la Iglesia, que hace su identidad. Sin embargo, cuando entramos a la parte social tan compleja en este tiempo, tan eh, eh, plural e incluso le llamamos secular, cuando ya grandes planteamientos que se venían en la historia han salido ya del dominio de la Iglesia y otras instancias se han apoderado de ella. Esta doctrinación de la Iglesia, dijéramos, es la Iglesia moderna, es la Iglesia percibida por la cultura, es la visión más sensible de la Iglesia en la parte social. Constituyen los verdaderos y propios puntos de apoyo de la enseñanza social católica. Parece extraño que hablemos enseñanza social católica. Sin embargo, vuelvo a decir y recojo una frase del Papa Juan Pablo II. La doctrina social de la Iglesia es una herramienta, un instrumento privilegiado para la evangelización moderna. Se trata del principio de la dignidad de la persona humana. La justificación para que la Iglesia, que tiene un origen divino, que su fuerte es la revelación y la fe, sin renunciar a ella, pero sí adecuarse en su misión, es la dignidad de la persona humana. No tiene otro punto en el cual se asiente para su enseñanza social cristiana. Es la persona, la dignidad de la persona humana. Es la única institución que puede hablar con propiedad, con autoridad, con iluminación sobre la dignidad de la persona humana. Porque si la dejamos solamente en las instituciones sociales, podría pensarse que la persona es simplemente un instrumento de trabajo que se le compra en un salario. Pudiera ser simplemente un consumidor de un mercado tan fuerte como el que tenemos actualmente. Podría ser simplemente un ser que responde a incentivos psicológicos. Pero la única y la más propia y responsable de presentar al hombre en su dignidad de persona humana es la Iglesia. Y esta dignidad y esta persona tiene repercusiones antropológicas, económicas, sociales,
psicológicas y espirituales. Por eso es el principio clave del pensamiento social cristiano. Otro principio es el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. Recomiendo mucho que nos asentemos en este principio del bien común. Estos principios tienen un carácter general y fundamental, ya que se refieren a la realidad social en su conjunto. Si recojo un planteamiento de la Gaudium et Spes en sus primeros números, hace esta afirmación contundente: todo lo humano le pertenece a la Iglesia. No existe experiencia del hombre con la que la Iglesia no sea solidaria, no esté presente y acompañe, independientemente de credo, independientemente de condiciones socioculturales y socioeconómicas. Basta que sea humana. Por eso estos principios lo deben de acompañar en su adentramiento al mundo de ahora, porque lo contempla desde las relaciones interpersonales hasta las medidas por la política, por la economía y el derecho. Existen opiniones que la Iglesia no debe hablar de política, no es su campo. No debe tampoco analizar o opinar sobre la economía, porque no es una empresa. En el derecho tampoco, porque sus normas son hacia la conciencia, son morales y no son disciplinares. Pero hasta ahí, por estar dentro y ser el sujeto, la persona, el hombre, y al definirlo desde su dignidad, tiene derecho de dar su servicio en esta cuestión social. Los principios de la doctrina social deben ser apreciados en su unidad, conexión y articulación. Yo recuerdo, yo he estado en Cuba, porque como llevo 46 años de sacerdote, y los mismos de ser asesor y trabajar ininterrumpidamente sobre jornadas de vida cristiana. He estado en Cuba repetidas veces celebrando estos encuentros juveniles con jóvenes cubanos. Y ciertamente ese sistema ha satisfecho necesidades que el sistema capitalista no lo ha hecho. Educación para todos, medicina para todos, servicios sociales para todos, comida aunque sea frugal para todos, trabajo para todos, vivienda aunque sea limitada para todos. Sin embargo, no está apreciado el hombre en su unidad porque le falta la libertad de conciencia, la libertad de expresión y hasta cierto punto la libertad de convivencia. Entonces, el planteamiento de la Iglesia, de estos sus principios, reclamarían esa dignidad. Por eso, con sus principios, reclama su unidad y su conexión articulada para contemplarlo de forma integral. Los principios de la doctrina social es un conjunto. Constituyen la primera articulación de la verdad de la sociedad. No puede entrar la Iglesia también a la sociedad sin conocerla. Desde 1860
cuando el Papa Pío IX condenó el modernismo, porque empezaba el pensamiento del hombre a ayudarse con las ciencias temporales, se salía hasta cierto punto del esquema que se venía usando, se vio como un peligro de salirse de la providencia divina. Y duramos 100 años así, hasta que llegó el concilio en 1962, convocado por el Papa Juan XXIII, y en la Gaudium et Spes, que es la espina dorsal pastoral del concilio, aceptó no solamente la autonomía de las ciencias temporales, sino aceptó la ayuda para adentrarse en la sociedad moderna, para evangelizar la sociedad moderna. Aceptó la psicología, la ayuda de la psicología para el conocimiento profundo del hombre, al hombre que iba a servir. Aceptó la ayuda de la sociología para conocer las leyes de la sociedad, del fenómeno social. Aceptó la ayuda de las ciencias exactas para madurar el criterio. Aceptó la ayuda de la historia para entender la mutabilidad de los fenómenos. De tal manera que pudo entrar a servir a este hombre y servirlo de su dignidad y servirlo frente a aquellas otras disciplinas que no lo podían servir. Por eso los principios constituyen la primera articulación de la verdad de la sociedad. Tuvo que conocer esta verdad de la sociedad, que interpela toda conciencia y la invita a interactuar libremente con las demás, en plena corresponsabilidad con todos y respecto de todos. Estos principios tienen un significado profundamente moral porque remiten a los fundamentos últimos y ordenadores de la vida social. Lo que ningún sistema socioeconómico, sociopolítico y sociocultural puede expresar sobre el hombre, la Iglesia lo hace en el entretejido social, porque busca las cosas últimas del hombre, que en la tierra es su realización como persona digna y bueno, en el cielo es su salvación. Esto que les acabo de presentar como una introducción para llegar a lo que se me había pedido, lo que se me pidió, el principio del bien común. Recordemos, estamos en un sistema de propiedad privada. Su ideología es el liberalismo, su doctrina. Parece que esto no ofreciese tanto interés cuando el sistema donde vivimos no es de propiedad común, sino es de propiedad privada. Sin embargo, si el tiempo nos lo permite, vamos a tratar de descifrar esto que nos es tan importante. En primer lugar, en este inciso, significado y aplicaciones principales. De la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas deriva el principio del bien común, al que debe referirse todo aspecto de la vida social para encontrar plenitud de sentido. Quisiera subrayar esto, de la dignidad, unidad e igualdad de todos. Ante la creación de Dios, todo ser humano gozamos de esta dignidad
de ser iguales, de ser personas que como tales tienen derecho a aquello que en lo económico, en lo social, en lo espiritual, es necesario para su realización. Y no es que alguna estructura de la tierra se lo dé. Esto viene con la naturaleza del hombre. Aristóteles y sobre todo Platón, en sus planteamientos filosóficos de la filosofía política, dicen que por naturaleza el hombre merece lo que necesita para realizarse como tal, aceptando que puede haber inteligencias distintas e incluso oportunidades. No es ninguna desventaja ser trabajador, ser esclavo, ser la mujer en el hogar, porque el que manda es el hombre. Basta de ser hombre para merecer todo lo que requiere por naturaleza para realizarse como tal. De alguna manera, esto nos afianza para decir, por la dignidad y la igualdad de las personas, el principio de bien común al que debe referirse todo aspecto de la vida social para encontrar plenitud de sentido. Por eso decía yo, al principio, como que esto choca en un sistema en el que fuimos educados y en el que vivimos, cuando los bienes se distribuyen por lo que tú tienes, por lo que tú pones. De tal manera que en el bien o en el capital constante se lleva la mayor parte de todo y el que trabaja, lo que pone que es su fuerza de trabajo, es muy reducida su ventaja. Y los que no están, no reciben nada. Cuando en este principio del pensamiento social cristiano, de la dignidad del hombre, el principio del bien común, por el principio del bien común, no debe haber miserables, no debe haber gente irrealizada socialmente, porque todos los bienes pertenecen a la humanidad. Este principio del bien común al que debe referirse todo aspecto de la vida social. Todos los bienes que pueden darse en la sociedad convergen a este principio del bien común. ¿Podría yo poner un ejemplo para que nos ayude a adentrarnos en ello? Una comunidad religiosa. Yo tengo dos hermanos religiosos, un sacerdote y una religiosa. Nada es recogido en forma particular. Aunque se esté haciendo servicios en iglesias de un poderío económico, todo entra a la economía común. Y de ahí se va a distribuir a todos de acuerdo con su necesidad, no de acuerdo con lo que se pone, porque no existe esa distribución privada. De alguna manera, así debería ser en la humanidad, precisamente porque todo el que vive en esta tierra tiene dignidad e hizo igualdad como personas salido de las manos de Dios. Y los bienes también de la tierra salieron de las manos de Dios y esto hacen el bien común. Y todo lo que suceda por la instancia económica, política, cultural, social,
todo lo que produzca la humanidad tiene que ver con el bien común. Esa es la fuerza mayor que nos debe guiar en esta reflexión. En segundo lugar, el bien común no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social. Esto, buenos amigos, es muy importante, porque se podía pensar que lo que sumen todos los individuos que vivimos en esta tierra, de alguna manera hacen una reunión. Lo importante aquí sería que todos fueran propietarios, que todos tuvieran los bienes necesarios, aunque fuera en diferente nivel, para realizar sus personas. Pero en el sistema individual no se hace comunidad. Mientras exista propiedad privada, a ese grado, una distribución del bien común de esa manera, ya no es común. Por eso, el bien común no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social, de cada sujeto del cuerpo social. De alguna manera, el bien común no habla del individuo, sino habla de comunidad. Una sociedad que en todos los niveles quiere positivamente estar al servicio del ser humano es aquella que se propone como meta el bien común. Vuelvo a insistir, nosotros no somos en sociedad formados en el bien común. Desde nuestra familia, la familia conyugal nuclear, desde la misma convivencia social, contemplamos y experimentamos otra cosa. No alcanzamos a ver como una experiencia y un acto realizado que el bien común sea desde donde se distribuyen los bienes sociales en cuanto bien de todos los hombres y de todo el hombre. Son dos cosas. A todos los hombres y todo el hombre. Estos planteamientos, naturalmente, que requieren de mayor desarrollo. Vamos caminando un poco más para poder llegar a ese punto. La persona no puede encontrar realización solo en sí misma. Los sociólogos decimos, la reciprocidad es esencial en el hombre. El individuo, al margen de la socialidad, está impedido de realizarse plenamente. No puede realizarse en sí misma, es decir, prescindir de su con y para los demás. Esta sería la meta, la educación, los planteamientos del pensamiento social cristiano en línea de bien común. Recordemos las comunidades primitivas cuando nos dicen los Hechos de los Apóstoles. Acudían a la enseñanza de los apóstoles, a la fraternidad. Todos oraban, todos cantaban, todos participaban, partían el pan e incluso compartían sus bienes, de tal manera que ninguno pasaba necesidad.
podemos afirmar que fue la etapa del verdadero cristianismo, porque los bienes se distribuían en fraternidad para todos, disfrutaban no solamente lo que sería un bien para el cuerpo, sino también de personas, porque la persona no puede encontrar realización solo en sí misma, prescindiendo del con y para los demás. Esto es sí en su primer punto del bien común. ¿Quién lo va a actuar? ¿A quién le corresponde? ¿Quiénes son los agentes de ello? Los mismos que creamos la socialidad, dijera Platón, los que hacemos la república, que es la reunión más completa y necesaria para que los ciudadanos seamos comunidad. La responsabilidad de todos por el bien común, las exigencias del bien común, derivan de las condiciones sociales de cada época. En esta época, podemos decir, de cada sistema que la misma sociedad ha escogido. Están estrechamente vinculadas al respeto, a la promoción integral de la persona y sus derechos fundamentales. La razón de que la Iglesia tenga presencia en la sociedad y que hasta cierto punto se arriesgue a denunciar lo que atropella a sus hijos en cuanto a los bienes necesarios para su realización. No puede quedarse al margen de una distribución que no satisfaga a lo que tiene derecho los hijos de Dios en la tierra. Para lograr la promoción integral de la persona, fundada en sus derechos fundamentales. De tal forma que aquí empezamos ya a hacer ciertas vinculaciones. La dignidad humana con los derechos humanos. Los derechos humanos que son la línea que lleva al bien común. El bien común satisfaciendo a esta persona que desde su misma naturaleza tiene el derecho para realizarla. De tal manera que en esto solamente siendo responsables todos podemos satisfacer esta demanda. El bien común es un deber de todos y todos son los miembros de la sociedad. Todos tienen también derecho a gozar de las condiciones de vida social que resultan de la búsqueda del bien común. Por eso decía yo al principio, la verdad, unos tenemos más edad que otros, pero no fuimos educados política, económica y culturalmente en esta mística y en este planteamiento del bien común. Es digno de festejo que estemos adentrándonos en esto, no solamente que es bueno para satisfacer las necesidades inmediatas de algunos hermanos cercanos a nosotros, por domicilio o por sociedad, con fenómenos tan desplazantes como los que estamos viviendo. Y que de alguna manera, pues muy generosos que seamos, desde ciertos grupos o personas,
no vamos a remediar las grandes necesidades que tiene el hombre de ahora por no estar satisfechos los derechos que nacen de la dignidad de persona. Porque todos también tienen derecho a gozar de las condiciones de vida social. Porque cuando hablamos de vida social, estamos hablando de la comunidad del mundo, aunque tenga acentos muy cercanos a nuestra cultura, a nuestra cercanía, que resultan de la búsqueda del bien común. Cuando Yahvé Dios terminaba de hacer el universo y al hombre siempre rubricaba y vio Dios que era bueno, cuando le entregó la creación al hombre, lo hizo responsable de su tierra, que fructifique, que satisfaga esta obra que ahora les entrego. De tal manera entonces que somos responsables los que vivimos en esta tierra del bien que nos pertenece. Somos nosotros, somos toda la sociedad, pero también encargamos la tarea a miembros de la misma. Pero sin embargo, tiene que ser como comunidad política. La responsabilidad de edificar el bien común compete, además de las personas particulares, que ya dijimos, también al Estado. Porque el bien común es la razón de ser de la autoridad política. La autoridad política son nuestros trabajadores, solamente para administrar, para cuidar lo que es nuestro, como pueblo, como comunidad, como humanidad. No es otra la razón. En aquella ocasión en que iban los apóstoles en un alegato, Jesús los oyó y cuando llegaron les preguntó qué es lo que traían. Que veníamos discutiendo quién iba a ser el más importante en tu reino, quién iba a ser el Estado. Jesús les dijo, cuidado, el que quiera ser el Estado en mi comunidad, que sea el mejor servidor. Aristóteles dice, en la política se pueden cometer las peores cosas y el que busque el poder por el poder realizará las peores barbaridades. La razón de ser del Estado es administrar el bien común. Es hacer llegar en su distribución los bienes que toda persona en su nación vive. La experiencia nos dice otra cosa. Y algunos sociólogos del Estado llegaron a decir que el Estado, si no cuida a los ciudadanos, se convierte en la carga más pesada, porque descuida el bien común, y descuidar el bien común es permitir y dejar
que grandes extensiones mueran de hambre, mueran de enfermedad, se confundan con la ignorancia, se enemisten con la vida, porque no tienen los bienes en el más mínimo renglón. Al Estado, pues, le compete, y por eso es autoridad, no para servirse de ella, para administrar el bien común. Para asegurar el bien común, el gobierno de cada país tiene el deber específico de armonizar con justicia los diversos intereses sectoriales. Con justicia, la correcta conciliación de los bienes particulares de grupos y de individuos es una de las funciones más delicadas del poder público. Sobre todo viendo nuestra cultura en América Latina, nos podemos dar cuenta de lo que sucede en países que prometieron de alguna forma, independientemente de su ideología, que toda la gente viviera con lo necesario en sus medios, porque esa era, y para eso les pedí su consenso para yo satisfacer sus necesidades, no como un favor, ni como una afiliación política, sino por los derechos que tienen con ser personas. Por eso la Iglesia tiene esta misión de hacer llegar su pensamiento, sus planteamientos y sobre todo de invitar a sus hijos a ver el mundo desde esta dignidad, desde estos planteamientos que obedecen a la satisfacción de lo que Dios creador puso en el hombre cuando le dio la vida. El bien común de la sociedad no es un fin autarco, tiene valor solo en relación al logro de los fines últimos de la persona y al bien común de toda la creación. Indiscutiblemente que si los bautizados, o por lo menos los que somos más cercanos al proyecto de iglesia, tuviésemos formados y comprometidos así, muchos, bastante de los nuestros, nuestra cultura también a esos niveles estaría distinta. Hoy, por la mañana, doy clase en el seminario, en cuarto de teología, y precisamente la materia es la doctrina social de la Iglesia. El capítulo que estamos viendo son los derechos humanos. Yo les hacía una pregunta, son 4 seminaristas. ¿Ustedes aceptan, afirmarían que están recibiendo una formación, representen a todos los seminarios de México en este trabajo para el día de mañana, realizar esta pastoral, por lo menos en mentalidad, de formarnos en el bien común, en los derechos de la persona, en la dignidad de la persona? Y tristemente me dijeron, la verdad no. Si no nos ponen esta materia
porque el seminario se ha incorporado a la Lumen Gentium y la Lumen Gentium puso las materias y no se hubieran ido sin ello. Y me decían, yo no conocía nada, ni del compendio de la doctrina social cristiana, ni nada de todo ello, ¿no? Esta riqueza del pensamiento social cristiano, que es el pie que ponemos en la sociedad moderna. Porque, buenos amigos, si no fuera por la doctrina, el pensamiento social cristiano, la iglesia no tendría ningún puente para entrar en la sociedad contemporánea, por un lado. Y por otro lado, el mismo Estado laico la ha confinado a la conciencia del individuo, a las celebraciones litúrgicas en sus edificios, pero que la misma enseñanza no tenga implicaciones en los asuntos públicos. ¿Cuándo esta riqueza va a ser parte de nuestra gente? Que si el Estado son nuestros trabajadores, para que con responsabilidad y responsabilidad cristiana pueda pronunciarse hacia el bien común, que son los derechos de los hijos de Dios, en el alimento, en la vivienda, en la cultura, en la educación, en el trabajo, en la convivencia, en la seguridad. Y entonces, esa riqueza no existe. Existen los bienes, pero no están distribuidos y grandemente no tiene que ver con el planteamiento del bien común, que pertenece a las personas y que se puso en toda la creación. Ese es el otro punto. ¿Quiénes son los responsables del bien común? Somos todos los que vivimos en esta sociedad. El Papa Francisco ha hecho sus planteamientos sobre el medio ambiente, porque es nuestra tierra, nos pertenece por ser los humanos que vivimos en ella. Somos responsables en nuestra participación, en nuestra responsabilidad de todos, porque lo somos del bien común, somos responsables de todos. Y pasamos a este tercer punto, el destino universal de los bienes. ¿Cuál es su origen y significado? Entre las múltiples implicaciones del bien común, adquiere inmediato relieve el principio del destino universal de los bienes. Fueron creados con un destino, con una dirección. Yo recuerdo que cuando estudiaba el posgrado en la universidad, tuve compañeros europeos y una compañera de Madrid me comentó, me hizo este comentario. Oye, Juan, en este tiempo que he estado estudiando aquí en tu país, tuve la oportunidad de viajar a varios de tus estados y me di cuenta que tu país es interesantísimo en recursos naturales, en medio ambiente, con playas, con sol, con climas. Sin embargo, me quedo con la interrogante, ¿por qué están tan fregados? Queriéndome decir, si tienen tantos bienes, incluso
humanos, de unas familias bellas, hospitalarias, cercanas. Porque a la vez que observo todo ello, me doy cuenta de todas las carencias que tienen. Queriéndome decir, tienen bienes en todos los rincones. Y son de ustedes. ¿En dónde está el quiebre? ¿Será en su misma gente que al mismo tiempo, sin tener la conciencia de su misma dignidad y sus derechos, es incapaz de encargarle todos esos bienes a las personas que los van a administrar? ¿Que todos esos bienes no son para todos los que viven aquí? Y cuando te dan de tus mismos bienes, parece que te hacen un favor. El principio del destino universal de los bienes de la tierra está en la base del derecho universal al uso de los bienes. Lo que decía Aristóteles y Platón. Esos bienes te los da la naturaleza. Nadie llega a esta humanidad sin esos derechos y sin esa capacidad. Por eso, no importa que seas esclavo, si la naturaleza te hizo. Si te hicieron las leyes, eso ya es una injusticia. Pero si la naturaleza te hizo, tú te vas a realizar. No importa que tú vayas a obedecer, que la mujer vaya a obedecer al hombre. El día de mañana el hombre la puede obedecer si la naturaleza se lo pide. Y el ser humano, en su naturaleza, su realización es satisfacer esos derechos que tiene. El principio del destino universal de los bienes de la tierra está en la base del derecho universal al uso de los bienes. Todo hombre debe tener la posibilidad de gozar del bienestar necesario para su pleno desarrollo. Sin duda, ahorita que me están escuchando y están viendo este documento, estarán inquietándose y quizá preguntándose, ¿en dónde es esto? ¿Es aquí en la tierra? ¿Dónde está ese país? Si de los bienes somos responsables, los que vivimos en él, son nuestros. Y nosotros mismos, al tomar conciencia de ello, los administramos pidiendo a los mejores seres humanos que tenemos, como dijo Cristo, para que nos organicen en nuestros bienes. No nos los van a regalar, esos bienes están. Nosotros mismos los generamos con el trabajo, pero hay que tener trabajo. Nosotros mismos los generamos con nuestra cultura, pero debemos tener espacios donde esta cultura la podamos recibir. Nosotros mismos tenemos la capacidad de hacer comunidad en familia, y la familia tiene sus funciones insustituibles, las biológicas y las culturales. ¿Por qué entonces, como me dijo mi compañera, están tan fregados si tienen tantos bienes? Y yo le dije en voz baja, el gobierno nos friega a los que le hemos encargado que administre esta riqueza cultural, económica, política y social. Porque todo hombre debe tener la posibilidad de gozar del bienestar necesario para su pleno desarrollo. Cuando en esto no se da, decía Platón, o es un bárbaro o es un dios. Porque desde este planteamiento no debe de existir pobreza, no debe existir miseria.
porque los bienes son nuestros. Por eso, indudablemente, que nos podemos preguntar, solo que esto sea en el reino de los cielos. Porque me llama la atención incluso que hasta las mismas comunidades religiosas han ido privatizando en sus miembros varias cosas que antes no se daban. Algo sucede. Y nosotros podemos decir, no, ese es el plan de Dios. No tenemos la mística, la espiritualidad del plan de Dios en cuanto a los bienes de la tierra. La actuación concreta del principio del destino universal de los bienes, según los diferentes contextos culturales y sociales, implica una precisa definición de los modos, de los límites, de los objetos. Destino y uso universal no significa que todo esté a disposición de cada uno o de todos. En el capitalismo, para distribuir los bienes, en este modo de producción, el planteamiento es, se distribuyen los bienes de acuerdo con lo que tienes. Si tú tienes capital, puedes hacer una empresa o cualquier otra institución. Llamas al que tiene fuerza para trabajar, le distribuyes una partecita pequeña de lo que produce y a los que el mercado no los llama a trabajar, son muerte económica. A ver qué van a hacer. Y la población económicamente activa es mucho más numerosa que la que está empleada. Esa es la manera en nuestro sistema de distribuir los bienes. Por eso en 1891, el Papa León XIII hizo sonar, escuchar su pensamiento social cristiano, en otras palabras, quiso evangelizar a la sociedad moderna en el capitalismo. A los obreros los defendió como hijos de Dios. A los empresarios les habló como hijos de Dios. A las organizaciones dentro de, al Estado, a los sistemas sociales, les habló desde el bien común y desde la distribución de los bienes para todos. El tiempo pasó y lo que dije, ni nosotros en la iglesia conocíamos el pensamiento social cristiano. Como le decía a los seminaristas, no quiere decir con esto que vayas a ser revolucionario, sino que vas a formar las personas. Y aunque vayan no a un taller de economía o de política, pero son personas que van porque tienen derecho a una espiritualidad como hijos de Dios y también a una formación para estar en esta sociedad en la que, en primer lugar, somos responsables de ese bien común. En el socialismo se dice cómo vamos a distribuir los bienes de acuerdo al trabajo. Por eso el socialismo trata de dar trabajo a todos, aunque es un trabajo con una remuneración muy baja. Y se pensaba en el comunismo que los bienes iban a ser distribuidos de acuerdo a su necesidad. Pero eso nunca llegó. Y además, no estaba completo con el planteamiento de la dignidad de la persona, de sus derechos, no de su trabajo, no desde lo que tenía, sino desde la dignidad humana, desde los derechos que se desprenden de la dignidad humana.
Entonces sería otro sistema. Por eso hice mención de las comunidades primitivas y de las comunidades religiosas. Porque no significa que el uso universal esté a disposición de cada uno o de todos. Si el tiempo nos da, tendremos que ver la distribución de los bienes y la propiedad privada, cómo lo piensa la Iglesia. El principio del destino universal de los bienes invita a cultivar una visión de la economía inspirada en valores morales que permiten entender siempre el origen y la finalidad de tales bienes para así realizar un mundo justo y solidario, que es el proyecto más acuciante. El Papa Francisco, que ha publicado su encíclica sobre la fraternidad, mandó su carta a la ONU en que hablaba precisamente de esto. Esta pandemia nos encuentra desiguales y a veces contrarios, cuando tenemos la misma dignidad, los mismos derechos, no por haber nacido en el último rincón del estado más pobre. Eso estaría resuelto si la distribución de los bienes estuviese fundada en la dignidad de los hijos de Dios y en los derechos que de ahí se desprenden. Pero cobijados con estos sistemas, como quería el Papa León XIII, sería un replanteamiento para esta dilución de acuerdo con los principios que estamos viendo. El destino universal de los bienes comporta un esfuerzo común dirigido a obtener para cada persona y para todos los pueblos las condiciones necesarias de un desarrollo integral, de manera que todos puedan contribuir a la promoción de un mundo humano. El Papa Juan Pablo II, en varias de sus encíclicas, insistía mucho: pongámosle al mercado rostro humano, es decir, a este sistema que ya ha avanzado tanto en tecnología, en la mercadotecnia. Está bien el transformar con nuestro trabajo, con nuestras manos, extraer de la naturaleza los mayores bienes, los que antes estábamos impedidos de poderlo realizar, pero que tenga rostro humano, queriendo decir que todo esto tenga que ver con el bien común, que todo esto tenga que ver con la distribución de los bienes universales. No que detengamos la producción, pero que no sean relaciones de explotación en las relaciones de producción, que de alguna manera todos tengan responsabilidad y realicen su trabajo, en donde estén, que todos seamos responsables de nuestra persona, que no puede realizarse sola, sino si es con y para los demás. Pero el mercado no tiene estos valores. Los sistemas sociales no tienen estos valores. No tienen ese desarrollo integral. No tienen esa visión de la dignidad de la persona, porque la dignidad se la ponen a sus sistemas. Porque de no reconocer la dignidad puesta por Dios en el hombre, tampoco vamos a ver los derechos que les corresponden de ahí. Los destino universal de los bienes de la propiedad privada, que es el último punto que traigo, así un poco, si ustedes quieren,
detrás de una pantalla, no acostumbrados a ello, sino estar de presencia. Sin embargo, bueno, tampoco nos vamos a deprimir, vamos a hacer lo que se pueda. El destino universal de los bienes y la propiedad privada. ¿Cómo es esto? Lo que los analistas del sistema nuestro decían, el sistema se va a acabar por su propia contradicción. ¿Por qué lo que es social lo hace en privado? Si la producción la hace toda una comunidad, ¿por qué uno o dos son dueños de los medios de esa producción, pero de manera privada? La manera privada va a recoger el 80% en un esquema tradicional. Ellos que son el 20%. Y el 80% de los que trabajan se van a llevar el 20%. No les queda nada. Porque esto es privado. Cuando estamos hablando del bien común, cuando estamos hablando del destino universal de los bienes, ¿de dónde nace esto? Que en el fondo de las cosas, cuando no se toma el bien común, se acumulan los bienes y se desproporciona o se empobrece la gran mayoría. Y no es simplemente un planteamiento socialistoide. Mediante el trabajo, el hombre usando su inteligencia logra dominar la tierra y hacerla su digna morada. San Pablo lo decía, el que no trabaje, que no coma. El trabajo no es una herramienta, el trabajo no es un motor, el trabajo es el hombre, con su dignidad, con su libertad, con su vocación. Y sería también un empobrecimiento que el hombre no trabajara. Así decía San Pablo, que no trabaje, que no coma. Como queriendo decir, el trabajo es humanizador, es digno. Y no en un sistema donde el trabajo lo hace esclavo, lo hace negarse a sí mismo. Por el trabajo, el hombre usa su inteligencia, domina la tierra y la hace digna, morada. La tradición cristiana nunca ha aceptado el derecho a la propiedad privada como absoluto e intocable. En los primeros planteamientos de la doctrina social cristiana se decía que la propiedad privada era de derecho natural y eso nos criticaba el marxismo diciendo, si la propiedad privada es la fuente de explotación, ¿cómo que eso es natural? Pero en la propiedad privada estábamos viendo la responsabilidad, el derecho del hombre para hacer suyo los bienes que necesita para realizarse, no para excederse. Por eso no se puede aceptar como absoluto e intocable, porque todo esto debe de estar dirigido al bien común. Y la distribución de los bienes de la tierra son de acuerdo con el bien común. Por lo tanto, tampoco hay derecho que yo no haga nada. También soy el bien común, soy el bien de los demás. Y soy un fraude cuando no trabajo, cuando no me promuevo, cuando no estudio, cuando no me realizo, cuando no me comprometo. Pero también está el trasfondo. Y si no me ocupan, y si no me forman, porque no hay bienes, porque no hay escuelas, porque no existe trabajo, porque no hay iglesias, porque no hay esto y todo lo demás, y sigue la exigencia del bien común, que también es una responsabilidad, porque los primeros agentes del bien común somos todos los que vivimos en la humanidad, vista esta como Estado, como pueblo, como barrio, como comunidad. La propiedad privada, en efecto, cualquiera que sean las formas concretas de los regímenes. Sí, la propiedad de la persona, y la liberamos de simplemente decir privada, porque nos metemos en planteamientos ideológicos que no son claros y que no son exactos.
La propiedad privada es del bien común. Yo necesito del bien común para hacerme responsable de ellos, porque tengo una familia, porque necesito desarrollo. Por lo tanto, debo de tener el derecho satisfecho. Esa sería la propiedad privada en el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia en estos tiempos. De las normas jurídicas a ellas relativas, es en su esencia solo un instrumento para el respeto del principio del destino universal de los bienes. Solo un instrumento, no es un absoluto. Y aquí es donde nosotros estamos viendo bastantes ejemplos. ¿Por qué eso lleva a los bienes de la nación? ¿Y por qué los permitimos? Porque tampoco he cuidado yo el bien común en las participaciones que me corresponden. La enseñanza social de la Iglesia exhorta a reconocer la función social de cualquier forma de posesión privada. Su criterio es no al margen del bien común. Todo lo social e incluso la posesión privada, su referente es el bien común. Qué difícil, en verdad, en todo esto que la sociedad ha vivido. El destino universal de los bienes comporta vínculos sobre su uso por parte de los legítimos propietarios. Es decir, los legítimos propietarios, no al margen de estos grandes principios, de lo que me encargaron el bien común, expresados en los bienes universales. La actual fase histórica, poniendo a disposición de la sociedad bienes nuevos, del todo desconocidos hasta tiempos recientes, impone una lectura del principio del destino universal de los bienes de la tierra, haciéndose necesaria una extensión que comprenda también los frutos del reciente progreso económico y tecnológico, para que no sea solamente de recursos naturales, sino todos esos técnicos y culturales. Sé que no es fácil el poder comprobar esta hermosura de pensamiento, esta claridad de directrices, pero que nosotros, de alguna manera, debemos reconocer y actuar, por lo menos en el mundo que nos corresponde y que tenemos. Si el bien en el proceso de desarrollo económico y social adquiere notable relieve, formas de propiedad desconocidas en el pasado, no se pueden olvidar las tradicionales. La propiedad individual no es la única forma legítima de posesión, reviste particular importancia también la antigua forma de propiedad comunitaria, sobre todo en las comunidades indígenas. La propiedad deriva para el sujeto poseedor, sea este un individuo o una comunidad, una serie de ventajas objetivas. Claro, de la propiedad, por otro lado, puede proceder también una serie de promesas ilusorias y tentadoras. El señor Max Weber, uno de los fundadores de la sociología, en uno de sus libros monumentales, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, decía: el espíritu del capitalismo no son los excesos, no es la voracidad, no son los placeres. Por eso debe de tener una ética, una teología. No se debe dejar solo, porque es ingobernable así. De alguna manera, de forma científica, teológica, estaría diciendo, requiere del bien común. Es otra mística, porque de otra manera se va a desbocar y va a empobrecer a la humanidad. Jesús de alguna forma lo decía. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final no se realiza? Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico se salve. Por eso
todo lo que se refiere incluso, porque también el individuo no puede estar sin nada. ¿Quién le va a dar los bienes? La misma naturaleza lo dotó con la búsqueda de su realización, porque si no sería empobrecer más también la sociedad. En otras palabras, lo que quería la doctrinación de la Iglesia en la Rerum Novarum, que el obrero tuviera un salario familiar y que los bienes, las necesidades sociales de escuela y demás, la empresa los pagara, con la finalidad que fuera ahorrando y el día de mañana, a su nivel, también fuera empresario, que fuera propietario de los bienes que necesitaba, porque si no, de otra manera, ¿de dónde los va a tomar? Para realizar su persona y realizar su familia. Destino universal de los bienes y opción principal por los pobres. Moisés, me parece que ya no vamos a alcanzar, ¿o sí? Porque me dijiste que Sí, a las 9:30. sí, a las 9:30, 9:40 podemos hacer preguntas. Lo que tú me digas. Pues si ya no le falta mucho, tenemos 3 minutitos para las 9:30. Pues yo creo que ya no alcanzamos, Moisés. Ya me quedaría entonces ahí para no dejarlo trunco, este último, insisto, destino universal de los bienes y opción progresar por los pobres. Si acaso tú me dices con toda confianza ya y detengo todo. Ok, sí. El principio del destino universal de los bienes exige que se vele con particular solicitud por los pobres. Y si es así, no serán pobres. No estarán sin lo que a su nivel tienen derecho por ser también personas y gozar de la dignidad humana y de sus derechos. Ahí algo sucedió. Por aquellos que se encuentran en situaciones de marginación y en cualquier caso, por las personas cuyas condiciones de vida les impiden un crecimiento adecuado. No partimos de que todos son igual. En dignidad sí, en derechos también. En niveles no, pero sí, eso no es motivo para estar irrealizados, para estar al margen de ese camino de realizarse como personas. La miseria humana es signo evidente de la condición de debilidad del hombre y de sus necesidades de salvación. Todo esto decía el Papa Pablo VI en su encíclica Populorum Proyectio. Todo esto tiene implicaciones antropológicas, económicas, culturales y cristianas. Si esto les dificulta la salvación, les va a llenar de rencor, de desánimo, de todo eso, ahí hay una deuda muy grande que precisamente se les debe porque si aceptamos el bien común y la distribución de los bienes, no se explica por qué no lo tienen. Diría Aristóteles y Platón, están fuera de su naturaleza. El amor de la Iglesia por los pobres se inspira en el Evangelio de las Bienaventuranzas, en la pobreza de Jesús y en su atención por los pobres. Este amor se refiere a la pobreza material y también a las numerosas formas de pobreza cultural y religiosa, porque no solamente son los pobres de comida, también de existencia, también de sentido de la vida, que pueden tener mucha comida, pero no ser pobres, como decía el Papa Benedicto, la mayor pobreza es la falta de Dios. Y muchos son pobres en espiritualidad, que están también en el peligro de no realizarse. Creo que sí terminé, Moisés.
Entonces, pues me fui un poco así, tratando de cubrir todo lo que había preparado. Pues esto es, buenos amigos, lo que yo les puedo compartir en la noche de hoy. Bien, pues agradecemos mucho, Padre, la participación que ha tenido con nosotros y pues este espacio de formación. ¿Le parece si le comparto algunas de las preguntas que han hecho algunos de los hermanos? Excelente. Pregunta Paco, se nos está enseñando a repartir la riqueza para el bien común, pero desapareciendo la propiedad privada. ¿Cómo vamos a generar riqueza sin propiedad privada? La propiedad privada, no entendida como la sistemos en el sistema nuestro, como se dirigía en el derecho romano, el derecho de tener, el derecho de usar y el derecho de abusar. La propiedad privada, como ya se los dije, no al margen del bien común, sino también es la genialidad, es el trabajo, pero compartido con el criterio del bien común. De otra manera, tiene razón. Si estamos en un sistema de propiedad privada, ¿cómo se van a generar la riqueza? Habría otro sistema, tendría que haber otro sistema en que no solo quedar en unas pocas manos o en 20 países del mundo mientras se están muriendo los demás. Se tiene que seguir produciendo porque estamos en la sociedad industrial. Si no, lo que está pasando ahorita, se frenó todo y se vino el colapso económico. Pero no es la propiedad privada sin el espíritu de la dignidad de la persona y sin el espíritu del evangelio de compartir, de hacer el bien con lo mismo que yo genero y ojalá siga generando más. El trabajo, ojalá pueda hacer 10 empresas y que las pueble de gente que trabaje para que tenga salario. En nuestro pensamiento y planteamiento es que tenga este espíritu del pensamiento cristiano, como ya lo vimos, con la dignidad de la persona y de las comunidades. Bien, gracias. Pregunta Juan, tomando como referencia sus clases de teología, entonces se puede decir que en lo general se padece de un cierto analfabetismo en la doctrina social de la Iglesia en los seminarios. Me da pena, pero tengo que reconocer lo que sí es. Ahorita lo reconozco con los alumnos que tengo, son de cuarto de teología, y ellos mismos me lo han dicho. Si no se hubiera impuesto esta materia, nos hubiéramos ido sin nada y ya el siguiente semestre ya terminamos. Y en todo el pueblo de Dios. Porque los sujetos primeros, los agentes del bien común somos nosotros. Y con frecuencia, discúlpenme, pero el sistema de familia que es tan corto también está postrado por la falta de responsabilidad, de formación de personas, por la falta de dignidad y por la falta de compromiso social, que es comunitario. Nuestras iglesias están pobres porque también están faltas de espíritu solidario, de espíritu comunitario, de espíritu de corresponsabilidad. Pero sí reconozco. En los seminarios sí falta. Y a veces se puede hacer poco. Gracias. Pregunta Jesús, ¿es verdad que la doctrina social, la Iglesia apoyará y coadyuvará a los gobiernos democráticos? ¿Qué opina sobre lo que se está viviendo en México con nuestro gobierno actual? La participación en el bien común vía política, la democracia es una conquista, pero también ha sido un pretexto. La gente no la hemos formado en su responsabilidad política, ni los cristianos, para que si bien no es un partido católico, pero si es un cristiano el que vota. Y si es tan vulnerable, si es tan manejable, que hacemos barbaridades con ello. Y no alcanzamos a ver hasta donde la mano se extiende.
Yo creo que ahorita estamos en una coyuntura muy delicada, de que distingamos bien por dónde vamos y hacia dónde vamos. Si no es un pueblo que no tiene conciencia y es el más manejable. Mucha gente que no había recibido nada y con que reciba algo, ya diviniza las cosas, sin tener la actitud crítica en lo que se está haciendo, sin tener una visión misma de su país, por lo menos en el espacio donde vive. Y yo creo que como que se están abriendo líneas que nos están exigiendo, qué bueno que existe este taller, en que la gente tome conciencia de lo que somos. No es simplemente un politicismo con el que nos vamos a dirigir, una responsabilidad, por lo menos los cristianos, para que desde nuestro perfil cristiano sepamos también participar políticamente en lo que somos responsables del bien común, porque yo soy responsable de ti, como me dijo un amigo médico, dice, mira, hay que aconsejarle a la gente que todos nos sintamos que estamos contagiados para cuidarte a ti, de tal manera que me pongo mi cubrebocas, no me acerco a ti, porque yo te estoy cuidando a ti, no me estoy cuidando de ti. Lo que yo haga también como participación democrática política te afecta a ti. Y si somos formados, yo creo que los cristianos tenemos una oportunidad de oro de formarnos también política y socialmente, porque de otra manera nos vamos con líneas, nos vamos por rumbos y nos vamos por una inconsciencia que nos está saliendo muy caro. Gracias. Pregunta Juan, ¿se podría decir que recién publicada la Rerum Novarum había un compromiso y una praxis que ahora en la Iglesia tristemente no se tiene? La Rerum Novarum fue consecuencia de los gritos que en las calles de París, ciudad industrial, los hijos de la Iglesia hacían. ¿Quién nos va a defender? Tenemos jornadas de trabajo hasta de 20 horas, mal pagadas. Niños que están trabajando. Y lo que ganamos ni siquiera nos da para comprar la vacuna y la inyección que necesita el que se enfermó ahí. ¿Quién nos va a defender? El Estado no nos puede defender porque también está a favor de, es un Estado también que está a favor de los dueños. Y la Iglesia fue cuando contestó con la Rerum Novarum, esperando que ese pensamiento social cristiano guiara la presencia de la Iglesia en el mundo social. Por eso se bautizó así la cuestión social. Rerum Novarum, cosas nuevas. Que toda la Iglesia marcháramos formando a nuestra gente, porque los que son empresarios ahora también fueron niños al catecismo. Y así yo creo que los tiempos han cambiado. Y por lo menos ahora estamos asomándonos a las cuestiones sociales como cristianos, no como miembros de cualquier filiación política, porque eso nos empobrecería, como cristianos, fundados en este pensamiento que sigue siendo la carta de ciudadanía de la cuestión social, la Rerum Novarum. Ya el Papa Juan Pablo II escribió a los 100 años, centésimos años, la renovó, diríamos, no la cambió, la renovó, la aplicó, la puso actualizada. Pero Juan, no la conocemos, mucho menos que nos hayamos responsabilizado de todo esto. Las cosas han cambiado. Sí hay acciones de la Iglesia, también hay que reconocerlo. Ahorita está así expectativa, ¿qué vamos a hacer? Gracias. Pregunta José Luis, realmente para aplicar el principio del bien común, entiendo que debo transitar por la justicia, la equidad, el respeto a la dignidad de la persona,
¿por dónde más debo participar? Pues mira, Juan, con que eso, mi hermano, lo hagamos tú y yo, hacemos mucho. Yo digo, empiezo por mí. Y esto que estoy haciendo, aunque sea de manera no tan intensa, que es algo. Y soy respetuoso de mi misma dignidad para también respetar la dignidad de los demás. Si puedo compartir, creo que de alguna manera me acerco a este principio del bien común. Por lo menos respetar a mi hermano, acompañarlo en su vida, y a lo mejor no tengo que ir muy lejos. Son mis hermanos de familia, son mis hermanos de familia extensa, son los que tengo al lado, en lo que yo trabajo, y la verdad nuestros espacios en esta sociedad tan controlada no son muchos, pero lo que tengamos, y si somos cristianos en una relación con Dios, le puedo encomendar lo que está sucediendo de aquello que nosotros no podemos hacer, ¿no? Que el Señor nos eche la mano. Pero este taller creo que ya es un acento que nos debe dar gusto que estamos haciendo. Gracias. Pregunta Juana, ¿el outsourcing, la subcontratación, es un obstáculo para el bien común? Yo creo que todo lo que daña al hombre en el trabajo, en la socialidad, en la seguridad social, todo, de alguna manera no es un obstáculo invencible, pero la verdad sí es algo que daña y que ahorita nos está dañando y está dañando a mucha gente. Y una es la subcontratación y otra ni siquiera la contratación. ¿Cuántas gentes no perdieron su empleo? Claro, sí es por esta pandemia, pero tampoco hay quien los recoja. Gracias. La siguiente pregunta, ¿por qué la doctrina social de la Iglesia no se ha incluido en la catequesis si este es el recurso de evangelización mayormente utilizado en las parroquias? Eh, Sería un tanto aventurado poderlo contestar así en general, pero yo creo que sí hace falta, que sí debería ser, porque de alguna manera sería una clase, una formación cívica, pero potenciada con lo que estamos viendo, con el proyecto de Dios. Y cualquier socialidad en este caso, la conveniencia cívica de ser buenos ciudadanos es mucho, pero si eso lo sumo a la conciencia cristiana, que no es simplemente con un contenido moral, sino que también es parte de mi responsabilidad cristiana, la parte social en este caso, en los niños de respetar a mi hermano, de verlo digno, de ser solidario, de ser fraternal, de no tomarlo como un consejo, sino es también parte de mi conciencia cristiana, haría mucho bien. Y yo lo aconsejaría y lo pediría en todas las iglesias. Gracias. Vamos con últimas dos preguntas. Pregunta Adriana, ¿qué opina de los gobiernos populistas que supuestamente optan por los pobres? Ustedes saben que el Papa Francisco 2, 3 veces se ha referido a México y la última pidió que por favor no lo estuvieran acercando a gobiernos o personas
que tienen tendencias populistas, comparándolo con el Papa, que es para los pobres con principio evangélico. Sabemos que ya los gobiernos populistas y cercanos a nosotros en países latinoamericanos, lo que ha resultado. Pareciera que una cosa es lo populista y otra cosa es amar al pueblo y respetar al pueblo. Cuando se hace sistema, esto es lo peligroso, porque entonces se hace como una fuerza, y una fuerza que va desconociendo la participación de los grupos intermedios y que va desapareciendo. Y solamente una voz, y casi siempre es muy débil y es muy pobre cuando se hace así sistema y masificado. Yo no soy partidario de ello, sí de atender al pueblo, pero no como un sistema que simplemente lo puede manejar. Por un lado, y por otro lado se contrapone a las otras partes de grupos de intermedios y la otra parte que está produciendo las cosas. Y al final, perdón, como pasa en Venezuela, se hace dictadura, se hace un peso para la misma sociedad. En manera breve, eso yo pensaría. La última pregunta, padre. Pregunta Manuel, ¿es un mal cristiano quien tiene fortuna y no comparte? A veces los conceptos son muy, ¿cómo decirlo? Son muy cortos. Habría que ver quién es el rico y qué fortuna. Pero en general, si no compartimos bienes, como en estos días apareció en el Evangelio, la parábola, cuando un doctor, creo que fue ayer, le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Amar a Dios y al prójimo. Bueno, ¿y quién es mi prójimo? Como queriendo decir, es el que yo me encuentro en la calle, en el bus, en el mercado, en el metro y ni siquiera nos conocemos. Y Jesús le narró la del samaritano. Cuando le preguntó al final cuál de todos los que pasaron fue su prójimo, el que usó con él de misericordia. Haz eso tú y tendrás la vida eterna. Yo creo, no me quiero referir en fortuna en cuanto a dineros, sino a la vida de la persona. Porque a lo mejor yo tengo un capital cognitivo, tengo conocimientos. Y si me niego a hacer esto, si no comparto, soy también alguien que no merece estar con el prójimo. O si yo tengo una vocación, sacerdote, y no la comparto, me quedo con ella, ese es un capital vocacional. Sí, de alguna manera, soy reo de pecado. Si tengo bienes y encuentro la necesidad, también debo detectar la necesidad que le haga bien a la persona, a mi prójimo. Pero si tengo como el joven del Evangelio, yo he guardado todos los mandamientos, y le dije, Jesús, está bien, te falta algo, comparte lo que tienes para que también tus bienes tengan espiritualidad. Dice el Evangelio que no lo hizo y se fue. Yo sí creo, buen hermano, que en el fondo yo también soy parte del bien común para mi hermano, para mis hermanos, como ellos también son el bien común para mí. Y así, en una fraternidad, en una socialidad cristiana, nos iría mejor. Muchas gracias, padre, por compartir sus respuestas. Hay muchas más, hay muchas felicitaciones también, agradecimientos hacia su persona. Muchas felicitaciones de que el tema nos quedó muy, muy claro.
Entonces, le agradecemos bastante, Padre, pedimos a Dios por usted, por su ministerio, pues, para que el Señor le siga iluminando y le permita pues seguir compartiendo a más y más personas que necesitamos de esta formación. A nombre de la Diócesis de Cuernavaca, del Consejo Diocesano de Laicos, de la Diócesis de Cuernavaca, pues le agradecemos su participación con nosotros. Gracias a ustedes, porque así somos y nos convertimos en bien común. Ustedes ahí, yo acá, de alguna manera, hagamos la riqueza de la iglesia desde nuestra trinchera. Así es. Muchas Encantado de gracias. estar con ustedes. Gracias, Padre. Antes de finalizar, hermanos, la sesión, me gustaría compartirles una invitación. Miren, por ahí estoy compartiéndoles la pantalla. El Consejo Diocesano de Laicos, junto con la Escuela de Evangelización San Andrés, les invitan a participar en un taller de formación de evangelizadores que se llevará a cabo el día sábado 10 de octubre. Es prácticamente todo el sábado, ¿no? Sería en dos partes. La primera parte es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Posteriormente se da un descanso para la comida de 2 a 4 de la tarde y se finaliza este taller de formación de evangelizadores de 4 a 6 de la tarde. Será a través de la plataforma de Zoom, como lo estamos haciendo ahora. Tendrá un donativo, un costo por un donativo de 100 pesos por persona. Se dará, es un taller pues muy bueno, ¿no? En el cual nos vamos formando también en este otro aspecto como evangelizadores. Se dará una constancia de participación digital a todas las personas que tomen este curso completo. Para mayores informes, pues tenemos, les vamos a compartir esta invitación el día de mañana, ahí en el grupo de WhatsApp, para que si alguien de ustedes no lo puede tomar, pero puede invitar a alguien más de sus grupos, estaría muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, el programa, como lo vamos a tener, como les decía, iniciamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 6 de la tarde, con un espacio de descanso de 2 horas, de 2 a 4. Están todos invitados, hermanos, están todos invitados, de verdad. Sería para nosotros un gusto que pudieran compartir este taller, pues para seguirnos formando. Está abierto, no es solamente para los laicos de la diócesis de Cuernavaca. Sabemos que en este taller están participando también de diferentes diócesis, de Torreón, de Puebla, de Toluca, etcétera. Entonces, están todos invitados. El día de mañana les compartimos esta invitación en el grupo de WhatsApp. Para todas las personas que por alguna razón no llegan a tiempo o se tienen que desconectar antes o faltan alguna sesión, se les va a enviar también el video, todos los videos que se van subiendo al canal de YouTube del Consejo Diocesano de Laicos, para que no se pierdan ninguno de estos interesantes temas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues adelante, Mariana. Les agradecemos a cada uno de ustedes por quedarse hasta este momento de la reunión y les invitamos a que el siguiente jueves nos podamos ver de igual forma a las 8 de la noche para poder aprovechar el tiempo en la mayor medida posible y recordándoles también que podamos invitar a hacer extensa la invitación a aquellos de nuestros que se habían inscrito y que no se han estado sumando a que puedan hacerlo. No es necesario que tomen como completo, digo, esperamos que sí tomen todas las sesiones, pero si pueden conectarse a una solamente y esa había sido la limitante para no conectarse antes, pues hacerles la invitación. Y bueno, vamos a terminar con la oración final y la bendición, pidiéndole apoyo al Padre Chilo. No sé En el si nombre anda del por ahí Padre, el Padre. del Hijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche clamo a ti, escucha mi oración, escucha mis palabras que se levantan hacia ti como incienso en tu presencia. Estoy aquí porque quiero recibir tu perdón, tu bendición y tu espíritu, para descansar sereno, tranquilo y en paz.
Te pido que me des la bendición de estar en tu amoroso corazón para hacerle frente a todas estas situaciones que me roban la paz. Quiero ser coherente con ese amor que siento por ti. Te pido que me ayudes a actuar de la mejor manera. Hay muchas situaciones que me descontrolan y que debo aprender a manejar. Señor Jesús, deseo un corazón con la disposición, con la buena voluntad y la firmeza suficiente como para dedicarme a recibir y compartir tu paz con los demás. Despiértame con tu palabra, despiértame con tus signos de poder, despiértame, Señor, y dame vida para ser un digno discípulo y fiel instrumento en tus manos. No permitas que nada me separe de ti y que mientras duerma pueda seguir alabándote con mi respirar. Te amo y confío en tu poder maravilloso. Por eso abro todo mi ser para recibir tus bendiciones y dormir en paz. Te pido que me des paciencia y serenidad para no desfallecer ante las situaciones difíciles. Gracias por escucharme y por darme las bendiciones que necesito. Te confío a todos los que no pueden dormir, que reciban tu ayuda para descansar en tu paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buena noche. Dios los bendiga. Gracias, Padre. Gracias, Buenas Padre. noches a todos. Nos esperamos el siguiente jueves a las 8 de la noche. Que Dios les bendiga. Saludos a todos. Pueden activar sus audios para despedirse si gustan. Hasta luego. Hasta luego. Una buena noche a todos ustedes. Gracias, buenas noches por la información. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Luego, excelente noche a todos. Muchas gracias. El 21 ya estaban en la oficina. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo me salgo?